Bienvenidos, les saluda Adriana, gozosa de estar con ustedes de nuevo, compartiendo la palabra del Señor. Recibamos juntos la paz del Evangelio de Jesucristo. Vivimos en un mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Por ejemplo, cuando vemos un reporte de noticia acerca de un asesinato, solo vemos imágenes de la víctima y quizás del criminal. Nos dicen el día y la hora aproximada cuando el crimen ocurrió. Pero la verdad es que el crimen comenzó mucho antes en el corazón del asesino mientras planeaba el ataque. Así que solo vemos lo que nuestros ojos naturales nos permiten ver en la superficie. Pero podemos reconocer la maldad cuando la vemos. Aún así, luchamos con el concepto de que la maldad es influenciada por fuerzas espirituales, por el diablo y sus demonios, y que el bien solo puede ser influenciado por Dios. El mundo espiritual es real y el diablo también lo es. Jesús habló del diablo abiertamente, no como una energía negativa o una figura simbólica, pero como un enemigo real, y se refiere a él como el maligno en 1 Juan 5, no para que lo temamos, sino para que permanezcamos alertas, porque es capaz de hacer mucho daño en nosotros y a través de nosotros. Jesús se refiere al diablo como el padre de toda mentira, Juan 8:44, porque constantemente nos engaña haciéndonos creer que muchas de las decisiones malas que tomamos no son tan malas. Esta decepción comienza en el Edén, donde le hizo creer a Adán y Eva que el comer del árbol del bien y del mal no sería malo, sino que ellos simplemente serían como Dios. Obviamente fracasaron porque decidieron definir lo bueno y lo malo por ellos mismos. Desde Adán hasta el día de hoy seguimos decidiendo por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de lo que Dios tenga para decir. El diablo conoce nuestras debilidades y sabe usar nuestras pasiones y obsesiones para hacernos caer. Él nos brinda placeres, comodidades, materiales y toda clase de filosofías ideales, fama y cualquier cosa que alimente esa ilusión de que somos dioses y que estamos en control. Satanás sabe que si nos engaña haciéndonos fantasear con estas cosas, seguimos su voluntad y no la de Dios. Lo primero que debemos entender es que el diablo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14 lo dice. Esto quiere decir que no lo reconoceremos por quien él realmente es, nuestro adversario. Cuando alguien nos ofende, por ejemplo, nuestro impulso natural es buscar vengarnos, creyendo que los que nos ofenden son nuestros enemigos. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Efesios 6, del 10 al 13 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha entonces no es contra el compañero de trabajo que nos irrita, ni contra ese familiar que nos complica la vida, o contra aquellas personas que forman parte de otra religión o otro partido político. La verdadera lucha es espiritual, dice el Señor. Enfrentamos entidades invisibles pero reales, cuyo poder y presencia afectan a personas, a familias, matrimonios, líderes y naciones enteras. Estas fuerzas no solo influyen, sino que también reclaman territorios y los ocupan por generaciones, moldeando culturas, conductas y mentalidades. Lo hemos reflejado en los territorios históricamente controlados por movimientos guerrilleros, terroristas, pandillas o por la idolatría, el alto consumo de alcohol también o de drogas. En Irlanda, por ejemplo, durante la época de la Gran Hambruna de 1845 a 1852, el alcohol se convirtió en un escape del sufrimiento. Luego vino el conflicto etnonacionalista de los años 60 a los 90, el cual llevó a los ciudadanos a refugiarse en el licor. Hoy Irlanda lleva el apodo de pueblo bebedor, entre comillas,
pero pocos reconocen la raíz y la influencia espiritual de este comportamiento. Otro ejemplo lo vemos por todo Latinoamérica y Centroamérica. Cuando los colonizadores llegaron en busca de oro, trajeron con ellos sus ídolos e impusieron su religión. Así implantaron fuerzas espirituales en la tierra como el espíritu de idolatría que continúa influenciando las mentes del pueblo hasta el día de hoy. Esto no es solo cuestión de ideología, crimen o política, son principados espirituales arraigados en territorios específicos por siglos. Vivimos en medio de una guerra espiritual que influye en lo natural y aunque no es visible, Dios nos ha dado el discernimiento y la autoridad para triunfar. Pero debemos decidir de qué lado vamos a estar. Efesios 6 establece un paralelo entre la vida del soldado y la del creyente. Así como los soldados pelean batallas físicas, nosotros debemos pelear no contra las personas, sino contra fuerzas de maldad. Y nuestras armas deben ser espirituales, como la fe, la oración, el ayuno, la adoración y la alabanza, la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que siempre quiere estar de nuestro lado. Si no entendemos esta verdad, Satanás nos engañará haciéndonos creer que las personas que nos confrontan o que nos ofenden son nuestros verdaderos enemigos, lo cual nos conduce directo a contiendas, divisiones y guerras dentro de nuestros hogares, de las comunidades y entre naciones. Santiago 4, 1 al 8 también nos revela la fuente de todo conflicto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo, eso para mí es revelador. Quiere decir que Él opera a través de nuestras obsesiones, pasiones y de todos nuestros ídolos, engañándonos de la forma que menos esperamos. Aunque el diablo es el autor del mal, Él usa personas, como usted y como yo, para llevar a cabo su maldad. Por eso vemos que Jesús llamó a Judas el diablo en Juan 6:70. También reprendió a Pedro diciéndole, aléjate de mí, Satanás, Mateo 16:23. Y a los fariseos les llamó hijos de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. Y es que el diablo es el instigador de todas nuestras transgresiones. Crímenes, suicidios, abusos, abortos, ansiedad, hechicería, ocultismo, adulterio, idolatría y mucho más. Él bombardea a los jóvenes con la pornografía, drogas, ateísmo, confusión de género, desesperación y mucho más. Él se manifiesta a través del orgullo, la malicia, los malos pensamientos, el odio, la envidia, temores, celos, contiendas, inseguridades, el juzgar a los demás y todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Como vemos, el diablo no es una criatura roja con cola larga y un tenedor en la mano, ni se esconde debajo de la cama para asustarnos. El mundo en que vivimos está altamente influenciado por él, porque así se lo ha permitido el mundo. Él influye en la ciencia, el sistema educativo, la política, la música, las artes y aún en la religión. Primera de Pedro 5:8 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no vino solo a causarnos molestias, su propósito es destruirnos. Es mucho el dolor que el diablo le ha causado a la humanidad, pero lo más peligroso es que la meta que él realmente tiene con la humanidad es engañarnos por siempre para que lleguemos a la eternidad sin Dios, sin Cristo. Apocalipsis 13 nos habla de un líder mundial engañoso que
hábilmente se presentará como el Salvador del mundo en los postreros tiempos. Ese es el anticristo. A pesar de que inicialmente este líder parecerá benévolo, su verdadera intención será engañar y alejar a las personas de Dios por la eternidad. Aquellos que se dejen cautivar por su aparente bondad entenderán la gravedad de haberlo adorado a medida que Él revele su siniestra identidad, a medida que se muestre como realmente lo que Él es. Lamentablemente para entonces será demasiado tarde para salvar sus almas. Usted se preguntará, ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es, ya lo hizo. Envió a Jesús, quien se sacrificó por nuestros pecados. Pecados que de una manera u otra contribuyen a la maldad de este mundo. Sus pecados y los míos. Pero cada uno de nosotros debemos recibir ese sacrificio porque Dios no obliga a nadie a seguirlo, a aceptarlo. Si ignoramos lo que Cristo hizo por nosotros y si ignoramos su palabra, el diablo seguirá usándonos para hacernos daño unos a otros y luego hacernos sentir culpa y vergüenza. La buena noticia es que no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y armas espirituales en esta batalla para vencer. Una de ellas es la oración y el ayuno. Sin oración no hay comunicación con Dios. Es necesario mantener una vida de oración cada día con la Biblia en la mano. También el ayuno es importante. Jesús dijo en Mateo 17 que hay cosas en nuestra vida que solo salen con oración y ayuno. Otro punto es confesar nuestras transgresiones. El diablo no solo busca hacernos caer en pecado, sino también atormentarnos. Nuestra confesión diaria de nuestros pecados rompe ese ciclo. En Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré, confesé mi falta y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo otro es conocer la Biblia. Efesios 6 dice que la palabra de Dios es la espada con que podemos defendernos de los ataques de Satanás. No podemos ser desobedientes a la palabra de Dios y esperar que Dios escuche nuestra oración. El otro punto es perdonar. La falta de perdón nos roba la paz y es una puerta abierta que le dejamos al diablo para que opere en contra nuestra. En Mateo 6 nos dice el Señor que si perdonamos a los demás, Él también nos perdona nuestras ofensas. El otro punto es vencer con el bien el mal. Debemos cambiar nuestra actitud y el trato hacia las personas que nos hacen daño. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Obviamente hay excepciones si su caso es de violencia doméstica. Huya por su vida y la de sus hijos. A libertad fuimos llamados, pero en general debemos servirle a aquellos que nos caen mal. El otro punto es alabar y adorar. Es muy importante. En 1 Samuel 16 vemos que cuando un espíritu maligno atormentaba al rey Saúl, David tocaba el arpa en adoración a Dios y el espíritu maligno se apartaba. La mejor manera de reprender al diablo es alabando a Dios. Y por último, dele toda la gloria a Dios en todo lo que hace. Cuide su corazón para que el enemigo no lo engañe, llenándolo de orgullo o haciéndole creer que usted es el protagonista de la historia de su vida y el héroe en cada episodio. Todo lo que Jesús hizo lo hizo por amor y debemos aprender de él. Como vemos, el diablo no es una caricatura sacada de un mito o leyenda. Él es real y está determinado a destruirnos, a destruir a nuestros hijos por generaciones. Pero el plan de redención de Dios para todo el que quiera recibirlo es incomparablemente más grande. A través del sacrificio de Jesucristo recibimos perdón de nuestros pecados y vida eterna. Lo hermoso es que también nos invita a ser parte de la solución del sufrimiento de la humanidad. Somos la luz del mundo. Él nos llama a vendar al herido, a consolar al quebrantado de corazón y abrir la puerta de la cárcel a los que están en tinieblas y amarnos unos a otros, aun aquellos que vemos como enemigos. Bien, hasta ahí llegamos hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Si le hemos bendecido, suscríbase, clique me gusta y comparta. Abajo le dejo el enlace a mi página web en inglés, thelordyougodisone.org, por si desea compartirla. Y también el enlace a Amazon Books, donde podrá conseguir mi libro El Señor tu Dios. Uno es en varios idiomas. Dios los bendiga y hasta la próxima.